Tratado de Tordesillas fue un acuerdo que se firmó en el siglo XVI entre los países de España y Portugal en el año de 1533. De ahí surgen las periferias y donde los países del Nuevo Mundo fueron agregados a las metrópolis. Se les conoció como colonias, donde ellos debían llevar sus materias primas hacia esa metrópolis y debían gastar mucho más dinero para adquirir bienes que permitieran una mejor elaboración de esos bienes. El Papa Juan Pablo en su encíclica destaca que el trabajo humano, el trabajo de la persona debería ser destacado. No que fuera un trabajo para el trabajo, sino un trabajo para el hombre, donde los países ricos no se enriquecieran más y los países pobres empobrecieran más. El hito histórico de la División Internacional del Trabajo, 1870. Gracias al proceso de industrialización hubo una especialización de países industrializados y países exportadores de materia prima. Esto dio lugar a una gran cantidad de productos y a la metrópolis, con un aumento de ingresos significativo. Los países industrializados tenían gran experiencia, gran desarrollo tecnológico y muchos conocimientos. Los países exportadores de materia prima se veían abrumados debido a esta situación, debido a la diferencia social. Ellos tenían que comprar el conocimiento y las técnicas de las metrópolis. Las consecuencias fueron el aumento en la brecha social y en la brecha económica. En esta parte teniendo una diferencia de 1 a 5 para finales de 1800. Acerca del impacto que ha hablado Juan Pablo II en su bula papal, la doctrina evoca el valor intrínseco del ser humano, el cual habla de la dignidad del trabajo, de la importancia de la vida adecuada del trabajador y del valor de la solidaridad, sabiendo que todos somos iguales. Esto tiene que ver con la División Internacional del Trabajo debido a que estas condiciones no se están cumpliendo y no se está viendo al hermano como un semejante. La situación mundial, la desigualdad y la contraposición geopolítica, donde se acrecenta los refugiados y el terrorismo. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fue un conflicto que afectó las grandes potencias políticas y militares. Esta inició el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Sus principales detonantes fueron el militarismo, el imperialismo, el nacionalismo, las políticas de alianza que se venían desarrollando ya a finales del siglo XIX y también el asesinato del archiduque Francisco Fernando. 17 países de los 5 continentes participaron en esta y lo que esto dejó, sus consecuencias, fueron el desarrollo de varios armamentos, como fueron los tanques y los aviones de guerra, también la creación de la Liga de las Naciones que se encargaba de garantizar la paz mundial, el fortalecimiento del desarrollo del industrialismo y la firma del Tratado de Versalles. Otro hito histórico que resalta el modelo de desarrollo dominante fue el discurso de Truman que se desató el 20 de enero de 1949. En él se menciona por primera vez el concepto de desarrollo y subdesarrollo, poniendo el desarrollo como una fase que debería ser superada. Con ello se pone en un plano de igualdad a los países, dejando de lado la visión imperialista. El propósito era bastante ambicioso, crear unas condiciones necesarias para reproducirlas en todo el mundo con los rasgos de las sociedades avanzadas. Entonces imponían la urbanización, la industrialización, los niveles de vida, entre otros. Así, una imagen de las sociedades que los mercados del norte habían generado de sí mismas, las impusieron a todo el mundo, diciendo que el grado de civilización de una sociedad debería estar indicado por su grado de producción. Así, los mundos horizontalmente diferentes, como los pueblos de México, de India, de África, se habían puesto sobre una misma clasificación. Mientras que con la comparación vertical de los países ricos, estos se habían posicionado como pueblos inferiores, así poniendo la pobreza para definir pueblos completos y decían que no era por lo que eran y deseaban ser, sino por lo que no eran y deberían ser. Así esto
se denominó como un menosprecio económico, sustituyendo la soberbia colonial. Esto, en contraparte con la encíclica, dice que el desarrollo debería tener un objetivo moral hacia el verdadero bien y hacia una felicidad auténtica. A continuación hablaré un poco sobre el Tratado de Versalles. Este tratado fue originado a finales de la Primera Guerra Mundial, el 28 de junio del año 1919. Este, además de ser una formalización jurídica del imperialismo, legitimó el discurso de la dominación sobre la base de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y países salvajes. Para dicha ejecución de este tratado se necesitaron aproximadamente 6 meses en la Conferencia de la Paz de París. Este tratado entró en vigor el 10 de enero de 1920. Dicho tratado fue ratificado por el Imperio Alemán y 3 de sus países aliados, los cuales fueron París, Francia y los países del Reino Unido.